Hola, ¿qué tal? Bendecidos días tengáis todos los que me están escuchando y me están viendo. Eh, Voy a estar desarrollando un tema que el Señor me estuvo hablando el día domingo. Concretamente me estuvo diciendo, no te sientas tan pequeña, porque yo soy quien estoy contigo. El tema se titula así. ¿Por qué te sientes tan pequeña? Esto me lo dijo a mí, pero te puede estar diciendo hoy a ti que me estás oyendo y me estás escuchando, te puede decir, ¿por qué te sientes tan pequeña? Si soy yo el que estoy contigo. La autoestima, ¿no? La autoestima, el sentirse inferior, el sentirse menos, a personas que han sufrido menosprecio, tanto del cuerpo de Cristo como de personas del mundo. Es más penoso de verdad el tema hablar así tanto tan abiertamente como hablo yo y como un libro abierto. Es tan penoso hablar del menosprecio que te hacen el mismo cuerpo de Cristo. Bueno, dices, dicen el mismo cuerpo de Cristo, porque sabemos que entre la iglesia está la semilla y la cizaña. Entonces, tenemos que diferenciar también los lobos rapaces, que hay que se disfrazan de los lobos rapaces, los ovejas los lobos rapaces que se disfrazan de ovejas. Ahora no me salía la palabra. Entonces hay que tener cuidados, hermano. Pero bueno, claro, todo esto lo hace el enemigo conjuntamente trabajando con los lobos rapaces, con la cizaña, porque dice que la cizaña lo sembró el enemigo. ¿Para qué? Para trabajar desde dentro de la iglesia. Pues hay que tener cuidado, hermanos, de la estrategia del enemigo y poder actuar conforme a la palabra del Señor te está hablando. Entonces el Señor me dijo esto, es que ya ha habido un tiempo atrás que ya el Señor me va poniendo diligencia en lo que Él me ha dicho que yo haga, pero he llevado tiempo que no hacía lo que tengo que hacer. Como una de las cosas es transmitir los mensajes que Él me ha dicho. Eh, y utilizar los canales que el Señor me ha puesto para poder llegar a las personas que realmente están necesitando esta palabra. Yo lo único que me voy a encargar es de hablar todo lo que Dios me ha dicho que hable. No me quiero quedar con nada, porque mi oración estuvo hace unos días atrás, unos días atrás, más seguido, que siempre lo pedía, pero como que unos días atrás he estado pidiendo como más en concreto, que es el temor de Dios a mi corazón, que esté con diligencia, o sea, que tenga ese temor de Dios conmigo en mi corazón, con diligencia, para poder hacer las cosas que Dios me ha dicho que haga, que no me pierda mi tiempo, que no pierda mi tiempo en cosas que son vanas, cosas que no me ha dicho tampoco el Señor que yo esté. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dice la palabra. Entonces, en ello es lo que yo me tengo que enfocar y priorizar las cosas que son del Señor. En lo que se requiere diligencia dice Pablo. Poder diligencia en lo que se requiere diligencia, que es lo que es de Dios. Es lo primero. Entonces, el tema de hoy, ayer, el día domingo, el Señor me decía, ¿por qué te sientes tan pequeña? ¿No? Porque el título se titula ¿Por qué te sientes tan pequeña? El Señor en concreto me dijo, no te sientas tan pequeña, porque yo soy quien estoy contigo. Entonces, si Él está conmigo, pues ¿quién puede estar contra mí? ¿No? Dice la palabra. Entonces, pero hasta que esa palabra no la llegues a entender y comprender y que se te haga carne en ti, no puedes avanzar porque el enemigo te está dando dardos y diciendo, tú eres pequeña,
tú eres una débil, como le habló en Nehemías, le hablaron, le dijeron, los enemigos le dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos cuando estaban construyendo el muro? Entonces el enemigo va a utilizar cualquier arma para poder paralizarte, que no cumplas tu asignación, porque yo, por ejemplo, soy ya salva por la gracia de mi Señor. Yo ya acepté a mi Cristo, ya llevo años, y entonces a partir de allí viene el conformismo, el que, bueno, pues yo ya soy salva, voy a la iglesia, me siento, escucho la prédica y ahí me quedo. Nosotros somos cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo hay funciones que cumplir. Para eso somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos puso en el cuerpo de Él conforme Él quiso y repartió dones. Como quiso y puso a quien quiso, ese es el Señor. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi llamado pues es específico con los dones que el Señor me ha dado. Entonces yo tengo que estar ocupada en la función que Dios me ha dado desde que me llamó. Ya tiempo. Y la verdad que me da un gran temor del Señor cuando me exhortó hace poquito, diciéndome una palabra que dije, ay Señor, no lo quiero ni comprobar, no lo quiero ni comprobar, pues estoy aquí dispuesta a hacer lo que me digas, que mi responsabilidad ante ti, yo estoy haciendo esto por el Señor, o sea que me siento aquí a grabar, a estudiar la palabra, tener comunión con el Señor, para luego estar preparada y poder dártelo. Esto es mi deber. Esto es mi deber. Quiera hacerlo o no lo quiera hacer, es mi deber. Pero de buenas ganas lo tengo que hacer porque estoy tan agradecida con el Señor por todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que me ha perdonado y haberme dado la salvación eterna. Eso es lo grandioso de sentir el amor del Señor en nuestros corazones. Porque como dice Pablo, hay algunos que predican por contienda, hay algunos que predican por envidia y algunos que predican de buenas ganas. Esa es la que tenemos que tener nosotros, los cristianos, toda esa actitud de predicar de buenas ganas, de lo agradecido que estamos por lo que el Señor hizo allí en el madero por cada uno de nosotros, dando su vida preciosa y santo es el Señor, de haber dado su vida por cada uno de nosotros. Entonces voy a estar desarrollando este tema de que por qué te sientes tan pequeña. Si soy yo, dice el Señor, que estoy contigo, ¿por qué temes? Y justo me acordaba de Gedeón. Gedeón, el llamado de Gedeón, dice que el ángel de Jehová se apareció y le dijo valiente y esforzado. Él estaba escondiendo los trigos, a ver si me equivoco, si él estaba escondiendo los trigos porque los madianitas iban a venir y saqueaban todo, entonces estaba escondiendo cuando se le apareció el ángel. Y el ángel le dijo eso, ¿vale? Varón esforzado y valiente. Y entonces él dijo, Señor, ¿no? Como diciendo, me estás hablando a mí, porque, claro, dice, yo, le dijo, tú con estas tus fuerzas vas a ir, a salvar, al pueblo de Israel. Y entonces, agarró, le dijo, el Señor, bueno, voy a estar leyendo aquí la palabra que de Jueces, desde el 6, en realidad lo voy a leer desde el 12 hasta el 24,
pero ustedes pueden leerlo desde Jueces 6, capítulo 6, versículo 1 hasta el 24. Voy a estar leyendo desde el 12. Y dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Es cuando me dijo el Señor, dice, cuando me dijo, no te sientas tan pequeña, porque yo soy quien estoy contigo. Y a Gedeón le dijo lo mismo. Le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios nos dio, Dios nos hace ser que seamos esforzados, que no seamos ociosos, que seamos diligentes en las cosas de Él. Y valiente. Nosotros ya no tenemos el espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, dominio propio y de amor. Ya nos los ha dado el Señor. Lo que es que nos amedrenta son los enemigos. Entonces hay que saber detectarlo enseguida para poder combatirlo con la palabra. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Primeramente aquí, el Señor nos dijo que no nos dejará ni mucho menos nos desamparará. O sea, cualquier situación que ustedes tengan y yo pueda tener, yo no tengo que dudar de la palabra que el Señor me ha dicho a mí, que no me dejará ni mucho menos me desamparará. Él está con nosotros cada día de nuestras vidas hasta el fin. Por eso también dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sigo leyendo. Dice, y mirándole Jehová a Gedeón, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta, ¿no te envío yo? O sea, le está diciendo, tú con estas tus fuerzas, escondiéndote tú de los madianitas, ve, con esas tus fuerzas vas a ir y vas a salvar a Israel. Porque soy yo el que estoy contigo. O sea, no eres tú. Te estoy mandando yo. Entonces, cuando Él manda algo, el Señor, nosotros solamente obedecemos. Obedecemos cuando le creemos. No es, lo vas a obedecer a Dios porque sí lo tienes que obedecer y ya. Eso se hace religiosidad porque dice, bueno, tienes que obedecer. Pero claro, obedecer cuando tú le estás creyendo al Señor, cuando tú lo conoces al Señor. Entonces, por ejemplo, la gente del mundo, yo no le puedo decir, obedece al Señor lo que dice su palabra, porque ellos no lo conocen. Pero nosotros lo conocemos. Entonces, cuando conocemos al Señor, es diferente. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Estamos en incredulidad o estamos en fe? Estamos en incredulidad, no entraremos al reposo del Señor, que es la confianza nuestra depositada en Él, sea lo que esté pasando en el mundo, o en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestra casa, con nuestro marido, con nuestros hijos. Dios ha dado una palabra y eso tienes que creerle. Aferrarte a la palabra, sea que se levante lo que se levante, la tormenta, se levante lo que sea. Cuando tú estás sobre la roca, esa casa no caerá. No caerá porque tus pies están afirmados sobre la roca. Y nuestro Señor es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno, digo yo, porque eso lo he saboreado yo de parte del Señor. Y lo sigo saboreando. Y por eso que me entusiasma hablar del Señor, porque no es
una cosa que lo hayas leído, sino que lo hayas vivido. Es diferente, por eso dice, Jesús dice que les dijo a los fariseos, le dijo, ustedes hablan de lo que han oído del Padre y yo hablo de lo que he visto del Padre, que es muy diferente, muy diferente. Muchos hablan de lo que han oído, más los que realmente conocemos al Señor, hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Entonces eso es muy diferente. Es como alguien, por ejemplo, que hable, no sé, de un tema de, no sé, de drogadicción, digamos, o de alcoholismo, eh, o de cualquier cosa, pero bueno, voy a poner un tema de esto, por ejemplo, de drogadicción o de alcoholismo, y que tú no hayas pasado por allí, entonces no lo vas a contar igual. Tú eres un temario, tú te has estudiado el temario y haces esto, pero tú no lo has vivido de primera mano, tú no lo has visto, tú no lo has tocado, no lo has percibido, no lo has vivido, aunque no lo vivas tú, por ejemplo, pero puedes vivirlo de cercano, de tu familia, de tu hermano, de tu hijo, de tu marido, algo cercano que lo hayas vivido. Entonces también es un testimonio porque las personas que conviven contigo han pasado por eso, tú también has tenido que pasar por eso porque has estado al lado de esa persona y has tenido que sufrir todo lo que es un drogadicto, un alcohólico. Esto también es la vivencia. Y entonces este es el testimonio nuestro, es el testimonio vivido. Voy a seguir aquí. Entonces, como dice, ¿no? Dice aquí, le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y y le hace una pregunta a Gedeón, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Pues yo soy el que estoy contigo. No tengas temor. Si yo te he mandado a hacer algo es porque yo te estoy respaldando. No te dejes amedrentar por nadie, por nadie, por nadie. Si Dios está contigo, nadie puede estar en contra de ti. Eso lo tengo más claro hoy. Hoy lo tengo muy claro. O sea y que te menosprecien. Deja que te menosprecien. Porque al Señor, mira qué es lo que le hicieron. Nosotros no somos más que el Señor. Como dice la palabra, si a mí me insultaron y todo lo demás, a ustedes qué más o sea, a ustedes más le van a, o sea, qué cosa más le pueden hacer, ¿no? Si a su Señor le dijeron por Belcebú echas demonios, pues a nosotros qué nos van a decir. Pero alegrémonos cuando nos vengan a decir eso y cuando nos insulten y cuando nos menosprecien, porque el Señor lo ve todo. El Señor lo ve todo, no hay nada escondido, no hay nada escondido, no hay nada que podamos escondernos de nuestras intenciones, de nuestros corazones, cuando lo pensamos, cuando lo tenemos en el corazón, que ni siquiera ha subido a nuestros pensamientos, y el Señor lo sabe todo, sabe las palabras que aún todavía han de salir de nuestra boca. Como un día atrás yo estuve hablando en mis pensamientos, no en voz alta, sino en mis pensamientos, haciéndole recordar algo al Señor. De verdad me quedé así como alucinada porque cuando yo le estaba recordando, Señor, te pedí esto y a ver, Señor, yo quiero, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a rogar, Señor. Te lo vuelvo a pedir que me concedas lo que te estoy pidiendo, Señor. Aparte es algo que es de las cosas del Señor. Y entonces el Señor, antes de terminar yo de hablar en mis pensamientos, el Señor me dijo, eso hecho ya está. Yo me quedé, ay Señor, ¿cómo que eso ya está? Eh, solamente hay que creer. Solamente hay que creer, no es nuestra fuerza, no es nuestro medio, no es nuestro dinero, no es nuestra fuerza, no es nuestras intenciones, no es nuestra estrategia, todo es de Dios. Por eso hay que caminar siempre en el Espíritu, tener comunión con Él,
consultarle todo lo que tú vas a hacer, cómo te vas a mover, a dónde te vas, todo, porque somos dirigidos por el Espíritu. Más en estos tiempos tan difíciles que están pasando todo el mundo, y se han de venir todavía pues cosas que se tienen que cumplir, lo que dice la palabra. Pero claro, nosotros no tenemos que tener temor porque Dios está con nosotros. Pero toda palabra se ha de cumplir. Dice que ni una tilde, ni una coma, ni una jota se ha de pasar sin que se cumpla aquí en la tierra toda palabra que ha dicho el Señor. Entonces sigo con la lectura. Entonces le respondió, Señor. Eso le respondió a Gedeón, le respondió al Señor, le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le hacía una pregunta. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí. Claro, él decía, pero ¿cómo voy a yo hacer lo que me estás diciendo? Yo no tengo economía, yo no tengo cómo hacer medios para poder salvar a Israel. Y encima de todo eso, encima de todo eso, soy el menor de todos mis hermanos. Diciendo prácticamente, soy tan pequeño como lo estaba diciendo yo en mi interior, que ni siquiera me lo estaba diciendo y me lo estaba, ni siquiera me había enterado de lo que yo dentro me estaba sintiendo, hasta que el Señor me dijo, ¿por qué te sientes tan pequeña? Si el que está contigo soy yo. Entonces digo, Señor, ¿qué razón tienes? Y cuánto es la estrategia del enemigo cuando no sabemos cómo atacar, ¿no? Porque decimos y nos infunde miedo. Por eso la palabra dice que está 365 veces diciendo no temáis. Aparte el Señor Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque el Padre les ha placido darle el reino de los cielos, le ha placido. Entonces, ¿de qué tenemos que tener temor? Es que ninguno. En la obediencia está la bendición y en la desobediencia está la maldición. Eso es lo que me había dicho a mí en una exhortación que me dijo hace poco, ya lo dije. Y yo dije, Señor, no lo quiero ni comprobar, no lo quiero ni comprobar, no lo quiero ni comprobar. Y ya lleva tiempo el Señor hablándome de lo que tengo que hacer, ¿eh? Hubo bastante impedimento, que eso ya hablaré otro tema, otro día. Ha habido bastante impedimento en el ministerio que el Señor me ha estado llamando. Yo sé que cuando Dios manda a levantar a alguien, no hay ser humano que lo pueda derribar. Hombre, si ahora, por ejemplo, el hombre se le quiere levantar por sí solo, eso se va a desvanecer, eso se va a desvanecer, eso se va a ver. Pero cuando Dios está contigo, por más que a veces te quieres dar por vencido y dejarlo todo y decir, Señor, me acuerdo que un tiempo le dije, Señor, pero a ver, yo igual te voy a amar, igual te voy a servir dentro de mi casa, con mis hijas, con mi marido. Yo voy a seguir siempre contigo, o sea, quiero quedarme aquí y no salir y no hacer, o sea, prácticamente diciéndole, no quiero hacer nada más, quiero quedarme aquí, no quiero, quiero evitarme problemas, no quiero más cosas, no quiero que me menosprecien, no quiero que, pero claro, el Señor dice, hay un precio que pagar, ¿no? Un precio de pagar. Cuando eres llamado hay un precio de que pagar. Pero bueno, ahí entonces sigo hablando de esto. Cuando, cuando claro, el pobre de Gedeón, la pobre de Cecilia se sentía tan pequeñita, el Señor dijo, no soy yo el que te estoy enviando. Igual a Gedeón. Entonces dijo, Jehová le dijo, ciertamente, le dijo a Gedeón, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre.
Le estaba diciendo, ¿de qué te preocupas tú? Si soy yo el que los voy a destruir a todos. Como si, aquí le dice, lo derrotarás como si fuera que va uno contra todos ellos. Porque también la palabra dice, son más de los que están con nosotros que los que están con ellos, que son nuestros enemigos. Entonces no hemos de temer miedo alguno, ninguno. Voy a seguir leyendo. Y él respondió, yo les ruego que... Y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, quería confirmación. Confirmación que Dios estaba en el asunto. Porque claro, hay una cosa que dice, bueno, Señor, dice, cuando Dios te llama a hacer algo es algo grande. Empieza por algo pequeño, claro, pero comienza a hablarte de promesas que dices, vale, pero ahora vas a obedecerme esto y el otro, y vas avanzando en tu fe, en tu fe, en tu fe. Y cuando tu fe ya, pues bueno, pues dice, aunque tuvieras la fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol, arráncate de aquí y ponte en el medio del mar y lo hará. Esa es tu fe. Entonces, aquí dice, y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Cuando el Señor ha hablado contigo, Él confirma, no es una emoción que te estás creyendo, que te llamó y luego después no te llamó y te llamó para una cosa y luego te llamó para otra. O sea, tanto el ministerio dice, pues bueno, ahora te llamo para tal cosa, pero bueno, ya no, me arrepentí, ahora te llamo para otra cosa. No, 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 no. El Señor es no es de confusión, sino de confirmación. Entonces el Señor siempre confirmará lo que Él te ha dicho. Va en la misma línea, va a decir, sí, Cecilia, pues si yo te llamaba a tal cosa, yo te voy a estar confirmando aquí, acá, allá, acá, y luego voy a suplir todo lo que yo te he dicho. O sea, por eso dice que el soldado no va con sus propias despensas. Quien da esas despensas es el Señor. Y vamos a leer aquí en Romanos 12, del 1 al 2, que es dice que Gedeón, luego después Gedeón dijo, bueno, todavía no termino. ¿Qué dice Gedeón? Le dijo al Señor, le dijo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. La ofrenda que ofreció Gedeón. Hoy anteriormente eran las ofrendas, pues comida, un becerro, lo que sea. Una olla de caldo también creo ofrendó Gedeón. Lo leerán en todo el versículo que les he dicho. Léanlo todo completo. Yo lo voy a leer hasta aquí porque si no se me va a hacer muy largo. Entonces la ofrenda de hoy en día de nosotros es la ofrenda, no es, o sea, somos nosotros la ofrenda que le damos al Señor. Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hasta ahí voy a leer. Dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro sacrificio es presentarnos nosotros, ¿no? Presentarnos nosotros ante el Señor. Dice, mira, he puesto aquí, o sea, nosotros mismos. Ese sacrificio vivo que tenemos que estar presentándonos ante Dios significa negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Somos llamados a pisar sus pisadas. Esto está en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego, el que tenemos que
pisar sus pisadas de Cristo está en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y luego también dice el Romanos, que todavía no he terminado de leer, que dice que tenemos que presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego pone santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, lo que le ofrecemos al Señor, por tan sacrificio tan grande que hizo para darnos la salvación a cada uno de nosotros y habernos perdonado todos nuestros pecados. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos en Cristo, o sea, toda la verdad, la palabra es la verdad, tenemos que estar renovándonos nuestros pensamientos, el entendimiento, para poder entender y poder saber cuál es la perfecta voluntad del Señor, para andar en ello. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice aquí dice santos, ¿no? Dice que tenemos que presentarnos en nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y luego pone agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo, pone santo porque Dios nos llama para santificación. Porque nosotros, si siendo hijos, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos el privilegio de andar en el Espíritu y no en la carne, porque el mundo no conoce al Señor, no tiene el Espíritu de Dios para poder andar en el Espíritu, pero nosotros los hijos sí tenemos ese privilegio de poder andar en el Espíritu, que estamos en la carne y que podemos andar en la carne también, Los cristianos por ahí es la elección. O andarás en el Espíritu o andarás en la carne. Pero si somos hijos de Dios, andaremos en el Espíritu. Dice 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 4, del 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, o sea, a mí. O sea, lo que yo estoy diciendo, no me van a desechar a mí, sino lo van a desechar a Dios, porque Dios es el que dice esto, no soy yo. Es Dios el que está hablando su palabra. Dice, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo, los que hemos recibido, los que conocemos al Señor. Los que no conocen, pues no, pero los que conocemos sí, tenemos que, y si hemos recibido el Espíritu del Señor, tenemos que andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, la carne dice, no, Cecilia, vete a dormir y no hagas nada. No ores, no ayunes. Come. Cuidado, bueno, aquí también hay tema, Aquí hay tema. Porque mira, dice lo que dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere dormir, la carne quiere comer, la carne quiere muchas cosas. ¿Vale? Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, la carne no es oposición contra el espíritu. O estás en el espíritu o estás en la carne. Aquí hay dos cosas. Que somos nosotros los que tenemos la decisión de andar en el espíritu o en la carne. Entonces dice aquí, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque la carne se opone a querer orar. La carne no quiere orar, la carne quiere dormir, la carne no se quiere levantar de mañana, de madrugada, o quiere estar estudiando la palabra de Dios.
o quiere estar distraído en otras cosas, en la tele, en el ordenador, en internet, en todo, cualquier cosa que no sea de Dios. Aquí hay bastante peligro, por eso que hay que cuidar la vida nuestra en santidad por el espíritu, porque nuestras fuerzas no, por la carne no nos va a valer de nada. Por eso que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a todo. Por eso que dice Jesús, dijo a los discípulos cuando ya Él iba a partir, le dijo, no os entristezcáis, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. No os voy a dejar huérfanos, dice. Vendrá el Consolador y Él os guiará a toda verdad y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces dice aquí, sigo con Gálatas, pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es otro tema muy largo y bastante que lo habla Pablo, porque aquí está mucho lo de los fariseístas. Aquí hay religión pura, la ley, porque nosotros no recibimos al Señor por ninguna ley. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo porque creemos que Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador de nuestra alma. Y lo recibimos a Él, ¿acaso por la ley? No, lo recibimos porque hemos creído en Él. Entonces, cuando hemos creído en Él, el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros. Y ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Porque sin Él nada nos es posible hacer, dijo el Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Ustedes son los pámpanos, o sea, la tierra. Y yo soy la vid. La vid es el que lleva el fruto del Espíritu Santo. Es el que tiene que estar formado en nosotros, la mansedumbre, la paz, la benignidad, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Solo lo hace el Señor. O sea, por eso que dice que nosotros somos transformados. Vamos en aumento de luz hasta que la luz aclarezca como de día. Las tinieblas se van pasando y la luz va encendiéndose más. Así que hay un proceso, claro que sí hay un proceso. Pero aquí el Señor nos dice, claro, si ya han recibido el Espíritu, ser guiados del Espíritu. Ser guiados del Espíritu. Mira, aquí pone primera de Pedro 1, capítulo 1, del 15 al 17. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, o sea, la obra, ¿qué es lo que estamos haciendo? La obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro caminar. Que tenemos que tener temor del Señor, de decir, vale, hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando en la carne o estamos caminando en el Espíritu? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradándonos a nosotros mismos o estamos agradando a Dios? Porque aquí también dice, ¿no? En Romanos, que he leído, que dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, nosotros santos, santificarnos, dice el que sea santo, santifíquese más, o sea, seguir con la santificación. Agradable a Dios, o sea, agradando a Dios, tenemos que agradar, todo lo que hacemos tiene que ser para agradar a Dios. Dice aquí, agradable a Dios, o sea, todo lo que hagamos
eso, sea agradable para Dios, andando en el Espíritu, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos del 8, del 1 al 14. Lo voy a leer. Lo voy a leer que... Romanos 8, capítulo 8, del 1 al 14. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque nosotros somos débiles en la carne, nosotros no podríamos no ha habido ninguno que cumplió la ley nada más que Cristo. ¿De acuerdo? Entonces ese mismo espíritu que estaba en Cristo nos lo dio a nosotros. Y ese espíritu de Cristo que está en nosotros es el que nos hace hacer las cosas agradables a Dios si andamos en el espíritu. O sea, todo lo puedo en Cristo. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. Es nuestra fortaleza. A Él tenemos que buscarlo porque hay que llenarnos de su poder de Él, de la fortaleza del Señor, para poder andar en el Espíritu. Ese es otro tema que también tengo que hablar. Y bueno, voy a seguir leyendo que dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es muy profundo, muy profundo. Ojalá que la verdad que Dios nos dé el entendimiento para poder entenderlo y que nuestro corazón esté receptivo, nuestros oídos bien atentos a escuchar cada cosa que Dios nos esté hablando. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas del mundo, en las cosas carnales, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de Dios. Entonces, cuando ya piensas en las cosas de Dios, es lo que te hace actuar. ¿Qué es lo que tienes aquí? Vamos a ver, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto por medio del Espíritu, confirmamos la ley. No, nosotros confirmamos la ley por medio del Espíritu. Eso es un tema bastante profundo que se tiene que hablar porque hay mucha gente muy confundida y bastante religiosa en este tema. Y esto Pablo lo dejó bien clarito, bien clarito. Hay bastante temario para poder hablar de lo que es la ley y la gracia. Voy a seguir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Voy a leer otra vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice aquí en la palabra agradable a Dios, lo que le agrada a Dios. Y los que andamos en la carne no podemos agradar al Señor. Yo, por ejemplo, me cogió a mí la ociosidad. Y a mí me cogió,
Voy a contar un poquito así por encima. Es que yo tuve una asiática muy fuerte que me tumbó a la cama, me tumbó al sofá, que de ahí no me quería mover porque no podía caminar. Fue muy fuerte. Fui a médicos y no encuentran el qué. El por qué, porque mi espalda está bien y no es como una falsa asiática. Pero ya el Señor me sanó, gloria al Señor. Pero no encontraron, los médicos no encontraron el qué, el qué. Y entonces desde ahí me cogió como costumbre de estar en el sofá. Estar con la tele, estar en el sofá, estar en el ordenador, que también veía cosas del Señor, pero me turbaba mucho y veía otras cosas, eh, veía otras cosas que no tenía que estar mirando, el Facebook, las tiendas, el comprar cosmético. Estaba entretenida, estaba entretenida. En Netflix, que ahora ya no tengo Netflix. Pero bueno, que se puede tener Netflix, que se puede tener ordenador, que se puede tener móvil, que se puede tener móvil y puedes utilizarlo de buena manera, herramienta, porque esta es una herramienta que Dios nos pone, utilizándolo de la buena manera, claro. Entonces, a ver si no me pierdo, por dónde estoy. Esto, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y claro, una de eso que estoy contando, la ociosidad, vamos, esto es de la carne. La carne pues no quiere, yo qué sé, no quiere barrer, no quiere fregar, no quiere hacer las cosas de casa. Bueno, si te puedes escaquear, no la haces. Esa es la ociosidad. La ociosidad, aparte que la ociosidad en el espíritu, que es, o sea, que las cosas que tienes que hacer, las diligencias que tienes que hacer en el Señor aún se te ponen más pesadas porque dices, pero mira lo que tengo que hacer aquí y no termino por aquí y voy a empezar por lo otro. Eso también es otro tema que tengo que hablar, pero es que por eso hay que organizarnos, hay que saber organizarnos para poder cumplir con todos nuestros deberes que tenemos que hacer. A ver, dice, y entonces dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí es que el Espíritu de Dios more en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso a veces hay que autoexaminarnos de decir, bueno, si yo no puedo hacer esto, yo no sé, examinarse un poquito y decir, no sé si el Espíritu de Dios está en mí, porque no estoy haciendo lo que le agrada al Señor, si no estoy viviendo en la carne nada más, si no estoy siendo ayudada por el Espíritu Santo. Por eso aquí dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nosotros estamos realmente muertos. ¿Muertos qué quiere decir? ¿Que ya la carne se murió? No. Hay que matarla día a día. Hay que matarla día a día. Hay que matarla día a día esta carne de verdad. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero como tenemos el espíritu, el espíritu es el que nos dirige a toda verdad y el que nos ayuda a todo. Pero nosotros podemos decidir o vivir en la carne o vivir en el espíritu, aún teniendo el espíritu de Cristo, ¿eh? Es una lucha. Por eso que Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y yo no dejaré que ninguna de las cosas me domine. Por eso que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay que utilizar ese dominio propio que Dios nos dio para hacer las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, decís, bueno, Cecilia, yo podría estar ahora haciendo otra cosa.
y no estar cumpliendo lo que el Señor me ha dicho que haga, porque mira que tengo que hacer cosas. Pero lo primero es el Señor y luego todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí me quedé. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Otra vez vuelvo a decir aquí, para no vivir en la carne, porque aquí, bueno, podemos decidir vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Pero vuelve aquí a decir, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿ve? Vuelve a decirlo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es una lucha, es una lucha. No te está diciendo, bueno, tú ya eres de Cristo, tú tienes el Espíritu, ya tranquilo. No, 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 la carne se va a oponer al Espíritu. La carne se va a oponer al Espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego hasta el 15 voy a leer. Puse hasta el 14, voy a leer hasta el 15. Porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y hasta el 16 voy a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí dice, no nos ha dado un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor. Porque si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Así que no hay que tener temor. Todo lo que el Señor nos diga que hagamos en obediencia, por amor al Señor, porque le estamos creyendo, entonces cuando le creemos, obedecemos. Desobedece y ya está, ¿no? O sea, hay personas que dicen, bueno, pero es que me parece que es una carga, obedece la ley, obedece esto, obedece el otro, lo obedece. No, porque nosotros recibimos al Señor por creer en Él. Porque, no porque hayamos obedecido, hayamos hecho algo bueno, no porque todo era malo en mí. Yo le recibí al Señor cuando Él se me presentó y me llamó y yo creí en Él. Entonces ahí lo recibí al Señor. Entonces ahora dice aquí, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no podemos andar en la carne, y en el Espíritu tenemos que fortalecernos, porque si aquí hay dos cosas, o alimentas a la carne, aquí habla, o estás andando en la carne que lo estás alimentando a la carne, o vas a alimentar al Espíritu. Aquí hay dos cosas. Dice, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la carne débil es, aunque el espíritu está dispuesto. Por eso tenemos nuestras armas de nuestras milicias que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Aquí no sé si es en 2 de Corintios, voy a leer, 2 de Corintios 10, 35. Ya estoy por terminar. A ver, vamos a ver. 2 de Corintios 10, 3, 5. No lo he apuntado, me parece que es Mateo, sí, el último, sí. Bueno,
Segunda de Corintios, carta de Segunda de Corintios del capítulo 10 del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas no son en la carne, porque nuestros enemigos no son carnales. No estamos luchando contra carne ni sangre. Entonces, nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Tiene que ser todo en el espíritu. Todo en el espíritu. Sigo leyendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Esto es lo que les he dicho antes, pero lo quería leer de la palabra misma. Y aquí en Mateo 26, 41, Mateo 26, 41, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, 26, 41, aquí lo tengo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad está disponible, pero la carne es débil. Le estaba diciendo el Señor a los discípulos, orad, velad y orad. Estén alerta. Hay que velar, hay que orar. Nuestras armas de nuestras milicias que no son carnales y son poderosas en Dios, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Y está renovando nuestros pensamientos en Cristo nuestro Señor, para que podamos pelear, para que estemos instruidos en la palabra y poder responder con la palabra, que es nuestra defensa, es nuestra espada, que nos defendemos. Es la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso que aquí nosotros decidimos, o andamos en la carne o andamos en el espíritu, hermano. Esto para mí ha sido de una gran lección. Lo que me estaba hablando el Señor, y ya lleva tiempo hablándome y todo eso, pero ya entendí lo que tengo que hacer con diligencia, y todo lo demás ya será añadido. Todo lo demás, toda la carga, todo el peso que me pueda estar asediando, se lo dejo a mi Señor. Dice, despojaos de todo peso que os pueda estar asediando. Esto es importantísimo. Bueno, espero que haya sido de edificación para cada uno de vosotros. Los quiero en el amor de Cristo, que Dios me los bendiga cada día, que los esté alumbrando sus ojos de entendimiento para poder entender cuál es su perfecta voluntad para cada uno de vosotros. Así que no te sientas pequeña o pequeño, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie puede estar en contra de ti. Seas tú que hayas sido menospreciada, seas tú que te sientas tan pequeña o tan pequeño, Dios está contigo. Ánimos, hermanos, los quiero. Un fuerte abrazo, saludos para todos, bendiciones. Adiós, hasta la próxima.